Bueno, vamos con el tercer teórico de la semana. Yo le cambié el nombre al teórico. Se llamaba El paciente con enfermedad del intersticio pulmonar, pero me parece que es mejor hablar del paciente con síndrome intersticial. Ustedes saben lo que es síndrome, ¿no? El síndrome es un conjunto de síntomas y signos que puede estar producido por varias enfermedades. Y me parece que para medicina A, el concepto que ustedes tienen que tener como objetivo este teórico es poder identificar a los pacientes que presentan un síndrome intersticial, es decir, síntomas y signos que caracterizan a este síndrome y que plantea varios diagnósticos diferenciales, entre ellas las enfermedades intersticiales pulmonares, que son un grupo de enfermedades que, como vamos a ver ahora, no son tan frecuentes y que no nos vamos a detallar en cada una de ellas. Ustedes tienen que reconocer a un paciente que se presenta con este síndrome. Bueno, y bueno, como su nombre lo indica, no sé si puedo pasar la diapositiva, como su nombre lo indica, la ubicación anatómica del proceso patológico es el intersticio pulmonar. ¿Y qué es el intersticio pulmonar? Es el espacio comprendido entre la membrana basal de las células de revestimiento alveolar y la membrana basal de las células endoteliales capilares. En este pequeño espacio se encuentran elementos acelulares, principalmente fibra de colágeno, y también elementos celulares, macrófagos intersticiales, fibroblastos y miofibroblastos. Acá en este gráfico podemos localizar el espacio intersticial, este pequeño espacio, que se encuentra, como recién dijimos, entre la membrana basal del epitelio alveolar y la membrana basal de la célula endotelial. En este pequeño espacio se encuentra la membrana alveolo-capilar, que es una pequeña membrana muy delgada, de 0,5 micras, que es donde ocurre, ¿qué cosa? El intercambio gaseoso o la hematosis. Es donde pasa la PO2 desde el alvéolo al capilar, y en sentido inverso, ambos procesos ocurren por gradiente de concentración, la PCO2 desde el capilar hacia el espacio aéreo o alveolar. Entonces, si nosotros tenemos un proceso patológico que se va a localizar a nivel de la membrana alveocapilar, que es donde ocurre el intercambio gaseoso, lo que se va a producir, si yo tengo, por ejemplo, un proceso inflamatorio, que inicialmente esta inflamación va a producir engrosamiento del intersticio, esto va a hacer que la membrana alveolo-capilar se engruese, y se altere la difusión, la hematosis y el intercambio gaseoso. ¿Y qué va a pasar? ¿El paciente qué va a tener? El paciente va a tener hipoxemia. El trastorno de la difusión se va a manifestar desde el punto de vista gasométrico como hipoxemia, que esto lo va a manifestar con disnea. Hay dos patrones, que después la semana que viene lo vamos a volver a definir, y cuando hablemos del paciente con obstrucción bronquial, que es el segundo eje, unidad temática, de la semana que viene, es el paciente con obstrucción bronquial. Vamos a volver a hablar de esto. A veces es difícil cuando uno empieza a dar los primeros teóricos, porque hay algunos conceptos, como por ejemplo la espirometría, que ahora vamos a hablar algunas cosas que se van a dar la semana que viene, y que ahora les va a parecer medio chino de lo que estoy hablando, salvo lo que recuerden de fisiología, pero que no se preocupen, que después son conceptos que vamos a reforzar. Desde el punto de vista de la inspección y desde los mecanismos de las enfermedades respiratorias, nosotros tenemos dos grandes mecanismos que pueden producir alteraciones en el patrón respiratorio, que son las enfermedades que producen obstrucción bronquial, y las enfermedades que producen restricción. Las enfermedades obstructivas las vamos a ver la semana que viene, pero bueno, si ustedes entienden este dibujo y este gráfico, y nosotros pensamos de que desde el punto de vista patológico va a haber un proceso inflamatorio, independientemente de la anoxa o de lo que ocurra, que va a alterar el intersticio pulmonar,
este proceso, esta inflamación a este nivel, va a hacer que el pulmón esté más rígido. Las enfermedades restrictivas se caracterizan por eso, por una alteración en la compliance. Entonces el paciente va a tener, cuando respira, el patrón restrictivo característico de las enfermedades de este tipo, el patrón ventilatorio característico de las enfermedades restrictivas, es lo que se llama taquipnea con hipopnea, que es la respiración superficial. Entonces, nosotros ubicamos anatómicamente dónde está el proceso. Los pacientes con el síndrome intersticial, la ubicación anatómica del proceso patológico es el intersticio pulmonar. Nosotros ya sabemos que el intersticio pulmonar se encuentra la membrana alveolo-capilar y es donde ocurre la hematosis. Entonces, si se altera esta estructura, lo que se va a alterar es la difusión alveolo-capilar, o sea, el intercambio gaseoso. Y el paciente va a tener hipoxemia. ¿Por qué va a tener hipoxemia? Y en general no tienen ni hipercapnia, sino normo o hipocapnia, porque la PCO2 es mucho más difusible que la PO2. Entonces los pacientes tienen hipoxemia con normo o hipocapnia. A veces como hiperventilan para compensar, tienen hipocapnia. ¿Cómo lo va a manifestar clínicamente el paciente esta hipoxemia? Con disnea, con sensación de falta de aire. Y cuando yo lo veo, ¿cómo se me altera el patrón ventilatorio? Con restricción. Y el paciente que va a tener taquipnea con hipopnea. ¿Está bien? Eso sería como el resumen, yendo desde lo anatómico, lo que ocurre fisiopatológico, la correlación de esto con la fisiología pulmonar, y esta alteración de la fisiología pulmonar, cómo se va a manifestar clínicamente. Desde el punto de vista del examen físico y desde el punto de vista de la manifestación clínica que tiene el paciente. Bueno, la fisiopatogenia de estas enfermedades, ahora vamos a hablar de cuáles son las etiologías y demás, pero independientemente de cuál sea la noxa o qué es lo primero que ocurre, acá lo que pasa es que se activan de alguna manera los macrófagos alveolares. Esta activación de los macrófagos alveolares liberan agentes quimiotácticos, oxidasas y proteasas que a su vez lesionan el epitelio alveolar. Esto lleva a hipertrofia, hiperplasia de estas células, mayor infiltración de polomorfonucleares de linfocitos, y todo esto, el resultado es el edema inflamación del intersticio, que esto es lo que se conoce como alveolitis. Alveolitis. Si este proceso inflamatorio persiste, acá van a aparecer las fibras del colágeno, los fibroblastos con el depósito de fibra del colágeno, y lleva a un estadio más avanzado, como siempre, la inflamación se repara con fibrosis, puede llevar a la fibrosis. Este primer estadio de alveolitis es potencialmente reversible, y este segundo estadio de fibrosis ya es irreversible. Muy bien. Entonces, el síndrome intersticial se puede producir, o lo pueden producir, un amplio y heterogéneo grupo de enfermedades. Lo clásico de lo que ustedes estudiaron en anatomía patológica, así, si yo digo enfermedad de intersticio del pulmón, aparece lo que se conoce como enfermedades pulmonares intersticiales difusas, que ahora vamos a hablar cuáles son, que son enfermedades no tan frecuentes. Pero los diagnósticos diferenciales de patologías que pueden comprometer el intersticio pulmonar y no formar parte de estas enfermedades pulmonares intersticiales difusas miren, me alteró el orden de las diapositivas. Son la insuficiencia cardíaca, ustedes se acuerdan, en el parcial anterior, que los pacientes con falla izquierda tienen aumento de la presión del capilar pulmonar, y esto produce trasudación de líquido en el intersticio. Esta trasudación de líquido en el intersticio, ese trasudado, produce engrosamiento de la membrana alveolar y alteración de la difusión, y el pulmón se pone más rígido, porque está lleno de agua, entonces está rígido. Por eso también los pacientes con insuficiencia cardíaca alteran su patrón ventilatorio, y el patrón ventilatorio es de tipo restrictivo, que significa que tienen taquipnea con hipopnea, es una respiración superficial. Está agitada, aumentada en su frecuencia la respiración, y también en la profundidad, hay una disminución de la profundidad
de la respiración. Es superficial y rápida. Taquipnea con hipopnea. Muy bien. También las enfermedades infecciosas, característicamente algunas producen un patrón, o el compromiso, es más a nivel intersticial que la ocupación alveolar o del espacio aéreo. Esto también lo deben haber visto en Pato cuando hablan de las neumonías atípicas, por ejemplo, ¿no? Las neumonías atípicas, a diferencia de las bacterianas producidas por el neumococo, donde la inflamación ocurre principalmente, aunque también hay intersticio en el espacio aéreo, las neumonías atípicas característicamente tienen como un patrón más intersticial. El proceso inflamatorio se caracteriza por comprometer principalmente el intersticio. Las neumonías virales característicamente producen este patrón también intersticial. Acá tenemos el virus de la gripe, el H1N1, y la estrella, lamentablemente la estrella de esta pandemia, que es el SARS-CoV-2. También los hongos pueden producir compromiso principalmente intersticial, y ahí el característico en el HIV es el Pneumocystis jirovesi, o el PCP, que le llamamos, y la tuberculosis en su forma miliar. Otro diagnóstico diferencial es una forma de metástasis que tienen los tumores, en donde las células tumorales comprometen los vasos linfáticos pulmonares que van por el intersticio del pulmón. Esto produce un patrón también radiológico característico que es a veces indiferenciable de alguna de estas etiologías. Entonces, vamos para atrás porque se me saltó se me alteró el orden de las diapositivas. Cuando se habla de un síndrome intersticial, entre los diagnósticos diferenciales planteo la insuficiencia cardíaca, enfermedades infecciosas, la linfaquitis carcinomatosa y las etiologías primarias que se conocen como enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Con este nombre hay un gran número de entidades que se caracterizan por tener manifestaciones clínicas, radiológicas y alteraciones de la función pulmonar muy similar, y porque todas tienen compromiso a nivel alveolo intersticial con inflamación inicialmente y después con fibrosis. Este mecanismo fisiopatológico de las enfermedades de intersticio que recién le hablé es el prototipo de lo que ocurre en las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Cuando yo hablo de enfermedad intersticial, siempre lo digo al inicio cuando lo defino, pero lo voy a decir ahora porque en ese momento no lo dije. Cuando yo hablo de síndrome intersticial, nada es todo tan puro, ¿no? Porque imagínense que el alvéolo está inmediatamente al lado del intersticio, y los vasos también están ahí al lado. Si nos recordamos el gráfico inicial donde yo puse los puntitos de línea rojo, para ubicar anatómicamente dónde estaba el intersticio, las estructuras anatómicas están muy cercanas. O sea que, en general, los síndromes intersticiales, estas causas que nombramos, el proceso se inicia en el intersticio del pulmón, pero con el paso del tiempo y de la evolución de la enfermedad pueden comprometer también el espacio aéreo, y van a comprometer seguramente la vasculatura pulmonar. Esto es importante porque ahora cuando hablemos de algunas manifestaciones cardiovasculares o cardíacas de la enfermedad del intersticio, tenemos que entender por qué es. O sea, la injuria se inicia, el proceso más importante del intersticio del pulmón, pero también se compromete el espacio aéreo y también se compromete la vasculatura. Muy bien. Yo no me voy a detener en esta clasificación porque excede terriblemente el objetivo de esta charla, pero así como datos generales, aparte las viven reclasificando y demás, así que no tiene mucho sentido porque siempre van perdiendo actualidad. Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas las podríamos dividir en 3 grupos. Aquellas que están asociadas a entidades clínicas bien definidas, y acá el prototipo son las enfermedades del colágeno, el lupus, el CRES, todas las enfermedades del colágeno que pueden producir o alterar en algún momento el síndrome de Sjögren, de su evolución en la artritis reumatoidea, su evolución en el intersticio del pulmón, pero también aquellas lesiones pulmonares secundarias a polvos inorgánicos, que es lo característico de las neumoconiosis, como por ejemplo el sílice, o secundarias a polvos orgánicos, que lo característico de esto es la alveolitis alérgica extrínseca.
lo que se llaman también neumonitis por hipersensibilidad. Después tenemos en otro lado algunas enfermedades que son idiopáticas, pero que tienen un patrón histológico muy característico, como es la sarcoidosis, la amiloidosis, la histiocytosis X, o que también se conoce como granulomatosis de células de Langerhans, la eosinofilia pulmonar, y después aparece en el grupo de las idiopáticas, en donde se las clasifica principalmente por las características histopatológicas, y de todas estas, las únicas que me parece que por ahí pueden recordar como patrón es lo que se conoce como fibrosis pulmonar idiopática, cuyo patrón histopatológico es la neumonía intersticial usual, y que es una enfermedad que afecta a personas entre 40 y 50 años, en su mayoría tabaquistas, muchas de ellas con antecedentes familiares de haber tenido esta enfermedad, y que cursan con una disnea crónica progresiva, es una enfermedad subaguda y crónica, que el paciente en esta disnea progresiva a veces se va adaptando y consulta ya con la disnea clase funcional 4 y con signos en el examen físico de hipoxemia crónica como el hipocratismo digital. Y todas las demás, la neumonía intersticial aguda, la intersticial no específica, la descamativa, la bronquiolitis respiratoria con enfermedad intersticial pulmonar, la linfocítica, bueno, todas estas no nos vamos a dedicar a hablar ahora, y el diagnóstico principalmente se puede hacer con la histopatología, o sea, yo necesito sacar tejido pulmonar, una biopsia pulmonar, para poder hacer el diagnóstico. Más allá que la radiología, algunos patrones clínicos nos pueden ayudar, el diagnóstico histopatológico. Muy bien, estas enfermedades intersticiales pulmonares, la prevalencia no es alta. Miren que un neumonólogo, esto en Estados Unidos, nosotros tenemos poca estadística en Argentina, pero un neumonólogo en Estados Unidos representa el 15% de las consultas, y de este 15%, el 45% corresponde a la fibrosis pulmonar idiopática, por eso les decía que de todas ellas la única que ustedes podrían recordar o llevarse como concepto de esta clase, de punto de vista clínico, a la fibrosis pulmonar idiopática. Muy bien, acá la historia clínica, como siempre, es muy importante, pero en este caso cobra algún valor mayor todavía, porque en la mayoría de ellas, a través de la anamnesis, yo puedo detectar o saber o aproximar mi diagnóstico a cuál puede ser la causa desencadenante de la etiología de esta enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una edad entre 20 y 40 años, voy a sospechar en sarcoidosis, en histiocytosis X, si es una mujer, sobre todo en enfermedades asociadas al colágeno, en la leiomiomatosis, o sea que hay enfermedades de intersticio que afectan a personas más jóvenes. En cambio, si tiene más de 50 años, ahí voy a pensar en la fibrosis pulmonar idiopática. En la mujer, como recién dijimos, pensamos en las enfermedades del colágeno, que son más frecuentes en las mujeres, y también es característico y casi no ocurre en el hombre, es la linfangioleiomyomatosis, que es una entidad poco frecuente. En el varón, las neumoconiosis, que son las enfermedades relacionadas sobre todo con el trabajo y con la exposición, y la asociada artritis reumatoidea. El hábito tabáquico, esto es importante porque muchas de ellas se producen en pacientes, tienen que ser tabaquistas, es una condición sine qua non, entre ellas la neumonía intersticial descamativa y la histiocytosis X, y por supuesto la historia ocupacional laboral, por lo que dijimos. O sea, aquellas relacionadas con agentes inorgánicos, que es la exposición crónica que tienen determinadas personas en el ambiente en que trabajan, y aquí tenemos el sílice, la asbestosis, el talco, la virilosis, la relacionada al carbón, la neumogenosis del carbón, a metales, y después a agentes orgánicos, que es lo que dijimos o llamamos alveolitis alérgica extrínseca o neumonitis por hipersensibilidad, en donde hay principalmente hongos o proteínas animales. Muy bien, después también siempre hay que preguntar qué toma el paciente, porque hay muchos fármacos que pueden presentar como efecto adverso toxicidad pulmonar. En esto siempre, en el efecto adverso de un fármaco, en la toxicidad de un fármaco en un órgano o en una determinada manifestación, acá hay una
algo que es muy importante desde el punto de vista clínico para sospecharlo y para diagnosticarlo, que es la relación causal. Es decir, tomar el fármaco y tener el efecto. Sacar el fármaco y que el efecto disminuya. Esta relación causal, relación causa-efecto, es algo muy importante para que nosotros podamos relacionar un efecto adverso con un fármaco. Algo también que es muy importante, que uno debe preguntar, es si el paciente recibió radioterapia localizada en el pulmón. Por ejemplo, en el cáncer de mama, la radioterapia del tórax, en los tumores del mediastino, linfomas y demás, la radioterapia del tórax puede tener como efecto adverso ese cuadro, la radioterapia produce ¿no? inflamación del parénquima pulmonar, y esta inflamación puede llevar a la fibrosis. Entonces, también en un paciente que recibe radioterapia, varios años después se puede manifestar con disnea y tener en las imágenes un patrón de intersticio pulmonar. Y con respecto a las drogas, acá están escritas, las quimioterapias hay que tenerlas siempre en fuente porque hay toxicidad a la quimioterapia. Hoy en día está un agente biológico que es un anti-CD20, que es el rituximab, que se usa para todo, no solamente para las enfermedades oncológicas, sino que ya sea extrapolada su utilización a las enfermedades inmunológicas y autoinmunes, y produce, y hemos tenido varios casos en el hospital, de toxicidad pulmonar. Pero la que no se tienen que olvidar, porque es de uso bastante frecuente en cardiología, es un antiarrítmico que es la amiodarona, que uno de los efectos adversos importantes y a veces limitante de su uso, y que muchas veces, aunque uno saque la noxa, el daño ya queda, es la amiodarona. También la duración de la enfermedad, las agudas, las subagudas y las crónicas. No vamos a hablar de cada una de estas, pero acuérdense con respecto a la fibrosis pulmonar idiopática, yo les decía que era una enfermedad, ¿no? Más bien crónica. En cambio, la insuficiencia cardíaca va a ser más aguda, las infecciosas son agudas, con diagnóstico diferencial, y después esto ya no es tan importante, no excede muchas de estas diapositivas al objetivo de esta clase. Esto sí es importante para ustedes, para medicina. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de este síndrome? El síntoma cardinal es la disnea. Esta disnea es de esfuerzo, generalmente de esfuerzo, pero que a lo largo del tiempo va progresando y puede ser de reposo. Otro síntoma muy frecuente es la tos seca. Es una tos de carácter irritativo. Entonces, la disnea y la tos seca son las dos manifestaciones clínicas más importantes de esta enfermedad. ¿Y qué va a encontrar en el examen físico? ¿Qué puedo encontrar? Alteración del patrón ventilatorio, que va a ser de tipo restrictivo, lo que les dije yo hoy al principio, la taquipnea con hipopnea, es decir, la respiración superficial. Puedo tener cianosis, pero esto ya cuando la enfermedad es avanzada, hipocratismo digital, como un signo de hipoxemia crónica, y a la auscultación va a aparecer un tipo de RAL crepitante que, a diferencia de los rales crepitantes que ocurren en la insuficiencia cardíaca o en las neumonías bacterianas, que son el resultado de la ocupación alveolar, ya sea por un trasudado o un exudado, acá lo que vamos a tener es la fibrosis intersticial, compromete el alvéolo, y la expansión del alvéolo al final de la inspiración produce un crepitante que es un crepitante seco de tipo velcro. Si ustedes lo escuchan una vez, les va a quedar como, le queda muy marcado en la cabeza y lo van a poder entender. Si ustedes agarran, miren, el pelo, y las chicas sobre todo que tienen pelo largo, o los varones que también, eso ya no es más, ¿no? Perdón lo que dije, chicas, varones, ¿no? Los patrones de qué es de varón, qué es de mujer, ya no se usa más, ¿no es cierto? Y está bien que así sea. Pero bueno, los que tienen pelo largo, lo que tienen que hacer es frotar el pelo en el oído, y van a escuchar un ruido, que ese ruido es muy parecido al RAL crepitante velcro. Muy bien, acá tenemos una imagen de acropaquia o hipocratismo digital, que es el engrosamiento distal de las falanges. Si nosotros comparamos en esta figura la falange distal con la proximal, vemos un engrosamiento. Esto es característico del hipocratismo digital y se produce por un factor de crecimiento que se libera por la hipoxia, que lleva al crecimiento o al engrosamiento periósteo de la falange distal.
ocurre cuando la enfermedad pulmonar ya es avanzada, y no es característico solo de la hipoxemia o de la fibrosis pulmonar idiopática, puede aparecer en otras enfermedades, obviamente en todo lo que lleva a hipoxemia crónica, como puede ser una cardiopatía congénita, un cáncer de pulmón, pero también lo pueden tener las enfermedades intestinales y a veces puede ser hasta constitucional. Lo otro es lo que se conoce como uña en vidrio reloj. Fíjense que es el ángulo normal de una uña, y cuando este ángulo se distorsiona, se llama uña en vidrio reloj porque los relojes antiguos, el vidrio, tenían esta forma ovalada. Entonces el hipocratismo digital y las uñas en vidrio de reloj son dos datos que uno busca en el examen físico que a veces se encuentra como hallazgo. Entonces, además de estos signos característicos del síndrome intersticial, o sea, el patrón ventilatorio restrictivo con taquinea con hipopnea, la presencia de roles crepitantes velcro, y en el caso que la enfermedad sea muy avanzada, cianosis o hipocratismo digital, yo puedo encontrar, de acuerdo a la causa de la intersticiopatía, otros síntomas, otros signos en el examen físico que son responsables del trastorno primario. Por ejemplo, a ver, si el compromiso intersticial se debe a una colagenopatía como el lupus, por ejemplo, yo puedo encontrar en el examen físico la característica ala de mariposa en la fascia del lupus. Puedo encontrar úlceras orales, puedo encontrar signos de artritis en el examen, puedo encontrar púrpuras o petequias en el examen de la piel de los miembros inferiores, pero eso son características de las causas secundarias. Si es algo infeccioso, ¿no? Puede tener fiebre el paciente, bueno, algún compromiso por una tuberculosis, podría tener, además de compromiso cutáneo que lo hemos visto, más que en estos casos es la tuberculosis miliar, o adenopatías, por ejemplo. Muy bien. ¿Y se acuerdan lo que yo les dije hoy al principio? Al principio, en la mitad, no sé en qué parte se les dije, pero bueno. Que el compromiso se inicia en el intersticio de pulmón, pero que también termina comprometiendo los vasos. Entonces, si nosotros dijimos que primero hay un cuadro inflamatorio, que esa inflamación se cura con fibrosis, la fibrosis de los vasos pulmonares produce aumento de la resistencia. Y este aumento de la resistencia, agravado a su vez porque el paciente tiene hipoxemia, usted sabe que la hipoxemia va a producir vasoconstricción, eso va a llevar a la hipertensión pulmonar, y esta hipertensión pulmonar va a tener consecuencias sobre el corazón derecho. Todas las causas de las enfermedades pulmonares que terminan repercutiendo sobre el corazón derecho se denomina cor pulmonales. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Lo que ustedes ya vieron en el primer parcial. Incurgitación yugular con reflujo patollugular positivo, pulso venoso positivo, latido sagital como expresión del agrandamiento del ventrículo derecho, aumento de la intensidad del segundo ruido pulmonar, un soplo sistólico secundario de insuficiencia tricuspida por regurgitación, edemas de miembros inferiores y hepatomegalia con pulso venoso positivo. Muy bien, acá tenemos un electrocardiograma. Miren qué lindo este electrocardiograma, no sé si tiene abajo, de un paciente con hipertensión pulmonar. Tiene claramente un sinusal porque se ve una onda hermosa, pero fíjense en B1, el componente positivo de la onda P, miren qué onda P picuda, pulmonar, qué linda que se ve en B1, B2 y B3, sobre todo en esas dos se ve, ¿no? Muy característica, pero es hermosa en B1, ¿no? El componente positivo de la... Y después además tiene signos muy característicos de deviación del eje a la derecha, y de hipertrofia del ventrículo derecho, que son el complejo QR en B1, fíjense, QR. En B1 principalmente es más negativo que positivo el QRS, ¿no? Y acá fíjense, este complejo QR en la deviación B1 es característico de la sobrecarga derecha. Muy bien. ¿Y cuál es el segundo método de diagnóstico? Pues si yo quiero, yo lo miro al paciente,
Eso después lo vamos a hablar en alguno de los teóricos más adelante, pero ahora se los puedo decir. La inspección y el patrón ventilatorio es un dato muy objetivo del examen físico que a mí ya me permite diferenciar los dos grandes grupos de enfermedades pulmonares. Si la enfermedad es obstructiva o si la enfermedad es restrictiva. Hoy nos dedicamos a hablar de síndrome intersticial, que característicamente pone rígido al pulmón, altera la compliance y se produce restricción con el patrón ventilatorio característico, que es la taquipnea con hipopnea, o sea, respiración superficial. Por más que yo quiera inflar los pulmones, no puedo, porque tengo una restricción al hacerlo, por alteración de la elasticidad pulmonar. Perfecto. El otro grupo de enfermedades son las obstructivas. En las enfermedades obstructivas, el paciente también se pone taquipneo, miren qué lindo, taquipneico, pero acá se alteran las fases del ciclo respiratorio, inspiración, inspiración. Siempre que yo tengo una obstrucción, esto lo vamos a hablar mejor la semana que viene, a mí me va, usted sabe que la inspiración es un mecanismo activo y la expiración es un mecanismo pasivo. Entonces, cuando yo tengo una obstrucción en la vía aérea alta no, estoy hablando en la vía aérea baja. Cuando yo tengo una obstrucción en la vía aérea baja, a mí me va a costar mucho más sacar el aire que entrarlo, ¿no? Por esto que dijimos, que la inspiración es activa y que la expiración es pasiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inicialmente, uno trata de expirar todo lo que tiene, pero se prolonga la expiración. Entonces, el patrón característico se llama bradipnea expiratoria. Taquipnea, pero hay una bradipnea. Yo cuando lo miro veo que la expiración está prolongada. Esta prolongación de la expiración es muy característico, o es característico patognomónico de las enfermedades obstructivas. Esto que yo veo con mis ojos en la inspección en el patrón ventilatorio, lo puedo certificar o ponerle el sello con el examen funcional respiratorio. El examen funcional respiratorio a mí me va a permitir saber si el paciente tiene un patrón obstructivo, un patrón restrictivo o un patrón mixto. De la semana que viene van a ver examen funcional respiratorio, yo no me voy a detener demasiado en eso. Acá dice en este último recuadro que si es normal, no excluye que tenga una enfermedad pulmonar intersticial difusa, porque en las etapas iniciales puede ser que sea normal, pero solo para que entendamos, y yo creo que lo van a poder razonar, después van a ver espirometría, pero yo evalúo dos cosas, principalmente en el examen funcional respiratorio, que es la capacidad vital forzada, y el volumen expiratorio en el primer segundo. Ahora nosotros pensemos algo. Si yo tengo un pulmón rígido, la capacidad vital forzada, ¿qué les parece? ¿A mí yo voy a poder entrar mucho aire? ¿Qué les parece? No, no voy a poder entrar mucho aire, porque yo tengo una alteración en la elasticidad. Entonces, me va a entrar poquito aire. Por eso, la capacidad vital forzada está disminuida. Ahora, yo no tengo obstrucción a eliminarlo, ¿no? Yo en el primer segundo voy a eliminar todo lo que puedo, pero es poco, porque como me entró poco, elimino poco. Entonces el B1 está disminuido. Ahora, la relación B1, capacidad vital forzada, que normalmente es entre el 70 y el 80%, acá, como a mí me entra poco, y yo no tengo ninguna dificultad en eliminarla, no tengo ninguna alteración, no tengo obstrucción que me impida eliminar lo que tenga dificultad para eliminar el aire, yo en el primer segundo elimino todo o más de lo normal. Por eso la capacidad vital forzada, el difenó, es normal o está aumentado. Y la pequeña vía aérea que es esto es variable. Entonces, lo que caracteriza al patrón restrictivo es volúmenes pulmonares pequeños, o sea que la capacidad vital forzada, que es el aire que yo expiro luego de una inspiración máxima, va a estar disminuido, y el B1, que es el volumen que yo expiro en el primer segundo, lo voy a hacer sin ninguna dificultad, pero como me entra poco, voy a eliminar poco, y la relación, que normalmente es del 60%, acá 180, acá también va a estar normal, aumentada, porque yo voy a eliminar casi todo lo que tengo. Normalmente yo elimino el 80% en el primer segundo. De lo que me ingresa, de forma normal, la relación es que yo elimino el 80%.
Acá voy a eliminar el 80 un poco más, porque no tengo dificultad para eliminar. Entonces la característica de la restricción es que el TIFNO o esta relación está normal o aumentada. Después vamos a hablar de la obstrucción y lo vamos a comparar con esto. Y los volúmenes pulmonares y las capacidades pulmonares están todas disminuidas. Esta es una espirometría normal, este es el dibujo de una espirometría normal, y en la espirometría con restricción el dibujo es muy parecido, pero chiquitito. Chiquitito. Muy bien, hay un método diagnóstico que se altera precozmente, que es muy útil para evaluar la difusión, para ver con qué eficacia se produce la difusión, y es lo que se llama capacidad de transferencia pulmonar de monóxido de carbono o DLCO. Es muy sensible para evaluar las enfermedades del intersticio y se halla precozmente comprometido. Por eso es importante pedirlo cuando uno sospecha que es una alteración en la difusión. ¿Y en qué consiste? Consiste en a que un paciente inhale una mezcla de aire conocida que presenta una concentración de monóxido de carbono no tóxica, y se le pone también nitrógeno, porque como el nitrógeno no hay, es un gas, ¿no? Que se encuentra a nivel de los gases atmosféricos, pero que no existe a nivel del torrente sanguíneo, no hay gradiente de presión, por eso rápidamente es igual a la presión de un lado del otro, y es una constante que me permite saber si hay un grado de dilución alveolar del monóxido de carbono. Entonces yo le hago inhalar una mezcla de aire con una concentración conocida de monóxido de carbono, después le hago inhalar y veo cuánto inhala de monóxido de carbono. Lo que aparece lo que yo sé que hay en la primera, y lo que yo veo que hay en la segunda, eso va a ser la capacidad de difusión que tiene ese paciente. Muy bien. ¿Qué otra cosa le puedo hacer? Gases en sangre arterial o saturarlo, y lo que voy a encontrar que este trastorno en la difusión me va a producir hipoxemia con normohipocapnia, por lo que dijimos que la PCO2 es mucho más difusible que la PO2, entonces sí, aunque la membrana esté engrosada, le va a resultar más sencillo pasarla, y si yo encima me pongo taquipneico para compensar la hipoxemia, puede ser que incluso no tenga normocapnia, sino hipocapnia. Muy bien, esta es una prueba muy sencilla, que uno lo puede hacer al lado de la cama del paciente, y que pone en evidencia que si ustedes lo recuerdan de fisio, yo sé que entre los alumnos hay ayudantes de fisio, que ponen en evidencia un conocimiento fisiológico básico muy importante, que es, nosotros sabemos que el tiempo de tránsito de un glóbulo rojo en el capilar es 0,75 segundos. Pero que ya en los 0,15 segundos la saturación de la hemoglobina llega al 100%. O sea que es muy eficaz el glóbulo rojo. Ustedes saben que el capilar pulmonar tiene el diámetro prácticamente del glóbulo rojo, y esto hace que el glóbulo rojo vaya en fila mientras transita por el capilar pulmonar, y esto le da como un amplio contacto con la membrana alveolo-capilar, y la difusión sea muy efectiva. Entonces, 0,75 segundos es la velocidad de tránsito de un glóbulo rojo por el capilar, y ya en 0,15 segundos la saturación llega al 100%. ¿Esto qué me permite? Tener un margen de seguridad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un engrosamiento leve de la membrana alveolo-capilar, y esta difusión se enlentece, yo tengo este margen de seguridad que si un paciente está en reposo, no va a tener hipoxemia ni ningún síntoma. ¿Para qué pasa si yo aumento la velocidad circulatoria? Por ejemplo, lo pongo a hacer un ejercicio como caminar. Si yo me pongo en ejercicio, la velocidad circulatoria aumenta. Entonces, la exposición del glóbulo rojo dentro del capilar va a ser más rápida, y va a tener menos tiempo de exposición con la membrana alveolo-capilar, y esto me va a llevar a que el paciente en ese momento se ponga hipoxémico. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago caminar, lo saturo antes de iniciar la caminata, y lo hago caminar durante 6 minutos un paso constante. Y el paciente que va a mostrar disnea y desaturación, y esto es positivo. Que lo pueden hacer hasta lo pueden hacer en el paciente internado, en la guardia, en el consultorio, y es un dato muy sensible, muy específico para pensar que hay un trastorno en la difusión.
Bueno, y después tenemos, como siempre, una herramienta diagnóstica muy importante, que es la radiografía de tórax. La radiografía de tórax es el método diagnóstico inicial, va a servir aparte para el seguimiento, para no tener que pedir tomografías en el caso que sea una enfermedad intersticial pulmonar difusa. Y la mayoría de las veces ya hay algún hallazgo. Además, según donde esté localizada, también me va a ayudar a ver cuál es la etiología. Bueno, miren, acá tengo opacidades difusas, simétricas, bilaterales, parece haber también derrame pleural, ¿no? Pues no veo bien los senos costo-cardiofrénicos. Retículo nodulillar, principalmente los campos medios y superiores, ¿no? Acá tenemos otra, que también predomina más en los campos medios y superiores, retículo nodulillar, con un arco medio izquierdo prominente. Bueno, esto no vamos a pasar, excede la clase, pero según la localización, si es más en los campos superiores e inferiores, las etiologías son distintas y nos ayudan a saberlo. Esto es una sarcoidosis, esto es una neumonitis radiante, fíjense que el compromiso es más basal. Esto es una histocitosis X. Y de los campos inferiores, bueno, acá está la fibrosis pulmonar idiopática, que es inferior y subbasal. Esto, miren, no lo van a ver muy seguido. La asbestosis produce una cosa característica que es la calcificación de la pleura. Estas placas pleurales son característicos de la asbestosis. Muy bien, y acá fíjense, miren. Acá está miren, acá tienen los 4 diagnósticos diferenciales de una enfermedad intersticial del pulmón, con lo que nombramos al principio de las otras etiologías que pueden producir compromiso intersticial. Tenemos en la primera diapositiva un edema agudo de pulmón, acá también sucio los cilios con redistribución. La segunda placa es de una neumonía por PCP en un HIV. La tercera, es una tuberculosis miliar. Y esta última de una linfagitis carcinomatosa. Bueno, acá es muy importante la tomografía de alta resolución. Es el gold estándar y es el estudio que me va a dar más información en este tipo de compromiso. El más característico y el que vamos a ver, y bueno, tal vez ustedes en los prácticos con los docentes les muestren, si tuviéramos en la sala estaríamos viendo continuamente, y ahora con el COVID que a todos le hacemos tomografía, y es la manifestación más característica del COVID, lo que aparece, uno de los signos radiológicos más importantes, lo que se conoce como vidrio esmerilado. ¿Y qué es el vidrio esmerilado? El vidrio esmerilado es un aumento de la densidad pulmonar en forma difusa, pero que permite reconocer las estructuras vasculares y alveolares del pulmón. Es como si yo mirara el pulmón a través de un vidrio esmerilado. ¿Y qué representa? Si yo tengo, fíjense cómo se ve acá, en esta imagen. Se ve como un poquito más blanco, pero yo puedo ver, miren, yo acá veo los tabiques. Miren cómo se ven los tabiques, puedo ver los vasos. Es como si yo lo mirara sobre una opacidad. Es un aumento de la densidad, pero las estructuras anatómicas están respetadas. Si yo le hiciera una biopsia de pulmón a este paciente que tiene virus esmerilado, lo que voy a encontrar es engrosamiento septal, engrosamiento alveolar, puedo tener algo de ocupación del alvéolo, pero leve, y es inespecífico, lo puedo dar cualquier proceso. Yo con la insuficiencia cardíaca puedo tener virus esmerilado, sí. El edema intersticial y también algo de edema alveolar, me puede dar un patrón como esto. A mí una neumonía inicialmente, ya sea bacteriana, la bacteriana después termina ocupando el espacio aéreo, pero una neumonía viral, como el SARS-CoV-2, como el microplasma y la clamilla, ¿me puede dar un patrón así? Sí, me pueden dar un patrón así. Entonces, las enfermedades intersticiales, ¿me pueden dar inicialmente? Esto es como si fuera lo equivalente con alveolitis, cuando hay inflamación del alvéolo. Las enfermedades intersticiales difusas del pulmón también me pueden dar virus esmerilado. Otra cosa que puedo ver es ya como se ven acá, imágenes nodulillares. Los pequeños nodulitos, algunos un poquito más grandes, son nodulillares. Y estas rayitas son reticulares. Y cuando están las dos, como en este caso, es retículo nodulillar. Y por último, que es
lo que pone el rótulo a las enfermedades del intersticio del pulmón, que son lo que se conoce como pequeños quistes aéreos, o panal de abeja. Los pequeños quistes aéreos son imágenes quísticas de contenido aire, que no superan los 5 o 10 milímetros y que tienen paredes gruesas. Y eso es lo que me permite diferenciar a mí un quiste de una bulla. Creo que ahora puse, acá tienen, mire, para diferenciar. Una bulla o un quiste. Esto es una bulla. Fíjense que el espacio es mucho más grande, y que la pared es mucho más finita que la pared del quiste. Son múltiples quistes. Esto se llama panal de abeja y es característico de la fibrosis pulmonar idiopática. Nosotros ahora tenemos internada en una paciente con COVID y que tiene una artritis reumatoidea con compromiso intersticial y tiene una tomografía en panal de abeja muy parecida a esta que tenemos acá. Muy bien, la tomografía es tan útil que yo les decía, vieron cuando vimos hoy ese gráfico con la distribución de los 3 grupos de las enfermedades intersticiales pulmonares difusas, le dije que la más importante como para que recordaran la fibrosis pulmonar idiopática, que se producía en personas mayores de 50 años, más frecuente en varones, tabaquistas con antecedente, que tiene un cuadro como crónico de disnea progresiva y tos, y que la mayoría requería una biopsia pulmonar para el diagnóstico. La única que uno podría diagnosticar por tomografía es la fibrosis pulmonar idiopática, sin necesidad de hacer una biopsia pulmonar. Para ello tiene que tener estas 3 cosas. El compromiso debe ser bilateral, basal y subpleural, y tiene que tener patrón reticular asociado a quistes subpleurales como los que recién vimos, y lo que se conoce como bronquiectasia hasta tracción. Ahora vamos a ver una tomografía que muestra eso. Me parece que es esta. Acá está. Miren, acá tenemos todos los quistes. Quistes con paredes gruesas, más grandes, más chicos. Acá tenemos todos los quistes. Y acá tenemos, por ejemplo, a ver, acá tenemos una bronquiectasia tracción. Acá tenemos una. Acá tenemos otra. Esto es característico de la fibrosis pulmonar idiopática. Acá está marcada, acá, bueno, esto es el panal de la abeja característico, acá, y acá tenemos una bronquiectasia tracción. La fibrosis tracciona y dilata los bronquiolos. Acá tenemos virus esmerilado, bueno, algunas imágenes más nodulares, retículos nodulares. Miren lo que es esto. Muy bien, y después tenemos metodología más invasiva para realizar, que uno es el lavado bronquiolo-alveolar, que no va a ser, porque yo con el lavado bronquiolo-alveolar lo que hago es infundir, lo hago a través de lo que se conoce como fibrobroncoscopía, que yo, mediante un fibrobroncoscopio que tiene en su punta una cámara, y que yo lo introduzco en la vía respiratoria y lo voy pasando desde la tráquea a bronquio fuerte derecho, izquierdo y las distintas segmentaciones bronquiales. Yo lo que puedo ver es anatómicamente cómo se encuentra la gran y la pequeña vía aérea en su interior. Yo lo que puedo hacer mediante este procedimiento son 2 cosas. Hacer un lavado bronquial-alveolar, que es infundir solución fisiológica y después aspirarla. Esto es útil no para hacer diagnóstico histopatológico, pero sí para hacer cultivo. Entonces muchas veces, qué sé yo tengo un compromiso intersticial y yo podría con esto, si pienso en una tuberculosis, en una hemocitis, en algún otro hongo, yo puedo hacer diagnóstico cultivando o puedo excluir estos diagnósticos mediante el VAR. Y lo que es más importante es que lo que vaya al diagnóstico definitivo y específico, sobre todo las enfermedades intersticiales pulmonares difusas, es la biopsia pulmonar, que se puede hacer de 2 maneras. Transbronquial, a través de la fibrobroncoscopía, que en general también tiene bajo rédito porque es muy chiquito el pedacito de pulmón que se saca. Puede servir para la linfaquitis carcinomatosa, aumenta el rédito de los cultivos. Pero lo que se utiliza hoy en día y que tiene mayor rédito cuando uno quiere hacer diagnóstico es la biopsia pulmonar por mini toracotomía o por videotoracoscopía. Muy bien, y para resumir y terminar. ¿Por qué consulta un paciente con síndrome intersticial? Por disnea y por TCK. ¿Qué debe encontrar en el examen físico? Taquipnea con hipopnea y roles crepitantes velcro. Yo con esto hago mi diagnóstico sindrómico semiológico que tiene un síndrome intersticial. Ahora, ¿cómo lo certifico? Voy a pedir
un examen funcional respiratorio, con la espirometría, con lo que dijimos hoy, de la capacidad vital forzada, el B1 y el difenol que caracterice, que me va a dar el rótulo, que tiene un patrón restrictivo. Le puedo hacer una DLCO que me va a poner de manifiesto la alteración de la difusión, o una prueba de la caminata. Y con respecto a las imágenes, le voy a pedir, como siempre, le estoy diciendo una placa de tórax, hizo una tomografía, que dijimos que era muy sensible para evaluar el intersticio pulmonar, donde voy a encontrar desde vidrio esmerilado, imágenes nodulillares, imágenes reticulares o reticulonodulillares, y la imagen característica de poner la vena. Y si no llego al diagnóstico con esto, y a veces lo requiero, tengo que llegar por métodos más invasivos, ya sea la biopsia transbronquial o quirúrgica. Bueno, espero que les haya servido, y bueno, me encontrarán en el próximo teórico.